Seguimos celebrando los 25 de las tías, esta gran celebración del tequeño, y hoy nos acompaña Ocarina Castillo. Ocarina es antropóloga e historiadora, miembro de la directiva de la Academia Venezolana de Gastronomía e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Además, Ocarina es fundadora de la Cátedra de Antropología de los Sabores en la Universidad Central de Venezuela, autora de múltiples libros que van desde biografías de grandes actrices venezolanas hasta estudios profundos sobre preparaciones, como el caso del libro del pan. Y su más reciente publicación, Colombia y Venezuela, Historia, Alimentación y Sabores Compartidos, producto de la alianza entre Fundación Bigot de Venezuela y la Fundación BAT en Colombia. Para nosotros es todo un orgullo que Ocarina nos acompañe hoy para hablar sobre la antropología del tequeño. Y esto es una de esas expresiones que nosotros creemos que se entienden muy fácil, pero tienen muchos significados que hay que ir escarbando. En principio, Karina, una de las cosas que más nos ha llamado la atención cuando hemos conversado tiene que ver con el origen del tequeño. Siempre sabemos, y es parte de lo que entendemos los que estamos en este mundo de la gastronomía, que muy pocos platos tienen partida de nacimiento. Esto de, como el pan de jamón, nació en la panadería de Gradillas tal día, a tal hora y de tal año. El tequeño es uno de esos platos de estas preparaciones que todos conocemos, que hemos probado, que disfrutamos, pero no estamos muy claros de quién lo inventó, cómo se empezó a hacer. Y hay al menos 3 teorías que hemos estado estudiando, tú estás profundizando en ellos, que son la de las Baes en Los Teques, la del barrio del Teque y la que en algún momento se aventuró del estado Zulia. Que no podía faltar. Que no podía faltar porque ellos además todos lo fríen. ¿Nos puedes contar un poco más de lo que has ido viendo en estas 3 líneas de investigación sobre el origen del tequeño, Karina? Bueno, muchas gracias. Yo estoy encantada de formar parte de esta celebración de estos 25 años. Soy una gran comedora de tequeño. Yo eso lo tengo en mi currículum también, lo pudiéramos incorporar a la presentación. Y efectivamente, como tú dices, es muy difícil ponerle documento de identidad a muchas de nuestras preparaciones, por más referenciales que sean y por más emblemáticas que sean. Cuesta mucho hurgar hasta llegar a esa identidad y a esa cédula de nacimiento, ¿no? Yo pienso que hay unos antecedentes que son muy importantes a las 3 teorías e incluso a otras preparaciones similares que se dan en otros países latinoamericanos. Yo creo que estos antecedentes tienen que ver con que al final el esquema básico de un tequeño es una masa de harina de trigo con una barrita de queso que se fríe. Esos son los 3 elementos básicos. Y esos 3 elementos básicos nos llevan a preparaciones muy antiguas que tienen que ver con masa de trigo que tiene algún relleno y que se fríe. Entonces ahí evidentemente lo primero que sale a colación son algunas frituras propias del Oriente que seguramente tuvieron que ver, se consiguen también en Turquía, se consiguen en los países árabes. Entonces que eso en los 8 siglos de dominación árabe del sur de España, pues seguramente eso se prestó a que esas recetas evolucionaran y se generalizaran. Evidentemente, estas frituras de origen que estamos hablando, que tienen que ver con el Medio Oriente, tienen pasta filo. Uh-huh. Esa es su principal estructura. Y por supuesto, además de tener quesos, en algunos casos quesos de cabra, tienen en otros casos otros ingredientes, incluso algunos elementos de vegetales. Pero es muy fácil, en la medida en que los procesos se van dando y las fusiones se van dando, que esa pasta filo evolucionara hacia una pasta de trigo mucho más sencilla, y que también los rellenos, algunos se mantuvieran y otros también evolucionaran y se concentraran más en algunos tipos de queso. Entonces yo creo que
Estos antecedentes están en el fondo de las tres teorías. En las tres teorías, a mí me gustaría comenzar por la que habla del origen caraqueño del tequeño. Y esta teoría es muy interesante porque nos habla de un famoso barrio que se localizó en la sabana del Teque, que es geográficamente esto coincide con lo que sería hoy la parte de atrás del Palacio de Miraflores, es decir, a un costado de la Pastora. Están los límites de esta localidad, de este barrio, están muy bien esclarecidos en los documentos de la Caracas de la época. El barrio probablemente se fue consolidando en el siglo XVIII, existía ya en el siglo XIX, aparece en los croquis y en los mapas, y también está muy asociado a la presencia de canarios. Y aquí me parece que hay un elemento muy importante que yo creo que nosotros en nuestras historias gastronómicas hemos rastreado poco y que me parece muy importante, que es la influencia de los canarios. No sé cuántas frituras, porque cuando busco en la gastronomía canaria me consigo algunas cosas, pero no son tan parecidas como esa idea de quesos envueltos en masa, no, pero indudablemente ellos tenían algunas experiencias también de algunas frituras de masas de trigo, pero lo que sí es claro es que los canarios, muchos de ellos se localizaron en el barrio del Teque. Y en los canarios, como en toda la sociedad colonial caraqueña, estaba muy atravesada por umbrales económicos y sociales. Habría canarios de muy buen nivel que tenían mucho que ver con los sectores comerciantes más importantes y había canarios medios y más bien de sectores casi obreros que estaban vinculados simplemente a los comerciantes, a los artesanos, a la manufactura, y se dice que había algunos canarios que podían ser panaderos. Ahora bien, el barrio del Teque se hace muy famoso porque va a ser protagonista de la primera insurrección de la Venezuela republicana. Es decir, el 5 de julio se firma el acta de independencia y a escasos días, el día 11, se produce la sublevación de un sector de canarios contra lo que sería ese nuevo gobierno y a favor de la regencia. Esto es muy interesante porque hay que comprender que la Caracas de esa época, la Caracas de esa década, es una Caracas que está muy movida política y socialmente hablando, y que toda esta cosa de monarquía, república, el trabajo que están haciendo los patriotas, la fundación de la Junta Patriótica, los protagonismos de Miranda, Bolívar, claro, Rocio. Y además no estaría para la gente como muy claro para dónde vamos, ¿no? O sea, qué está pasando aquí, porque además nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y sabemos, estaba luchándose por la independencia, sí, pero los no que estaban allá claro. adentro no estaban claros de que lo que estaba pasando a su alrededor. Y los canarios entonces también tomaron posiciones, unos estaban claramente comprometidos con los de la emancipación y otros estaban más bien muy preocupados por cómo iban a quedar esas relaciones comerciales. Lo cierto del caso es que se sublevaron, fueron muy reprimidos, se habla en algunas fuentes de 8 muertos a consecuencia de la sublevación, en otras de 16, con nombres y apellidos, y hay una pareja de canarios que uno era de los que estaba comprometido con la emancipación y uno estaba comprometido con esta sublevación, que fue uno de los que fue castigado con su vida. Y además los patriotas aquí fueron realmente muy
cobraron esa sublevación con creces y sus restos fueron expuestos públicamente, los restos de los culpables, sí, en lugares muy públicos de la ciudad. Eso hace a la Sabana del Teque y al barrio del Teque muy importante. Sobre ese barrio del Teque se sigue hablando después a lo largo del siglo XIX y hay en muchas de las fuentes costumbristas se sigue aludiendo al barrio que aparece con facilidad pues en la literatura hasta bien a finales del siglo XIX. Pudiéramos pensar entonces que tequeño tenga que ver con algo que se hacía en el Teque, y pudiéramos hipotéticamente pensar también que pudieran haber habido algunos pastelitos o algunas frituras que se pudieran haber comido, pero tenemos que seguir investigando, claro, a ver a dónde nos lleva. Además, Ocarina, sí hay indudablemente una relación entre los canarios y el trabajo con el trigo, sí, pensando que hay incluso un pan isleño. En las panaderías se conseguía y que había pan panaderos isleño, porque lo hacían los panaderos canarios, los isleños. O sea que sí hay una vinculación allí en el uso del trigo y la elaboración de masas y panes. Y por supuesto, etimológicamente, en Sabana del Teque tequeño también pudiera verlo. Y sí está claramente, y eso sí aparece en la fuente, que había algunos de esos isleños, eran como tú acabas de decir, trabajaban pues con el trigo y hacían pan. Esa es una primera teoría. Si eso fuese cierto, incluso puede tener más de 100 años. Claro, claro, es de la época de la independencia, si es bicentenario. Exacto, si eso fuese así, la antigüedad se nos amplía y puede ser muy interesante, pero tenemos que seguir revisando y tenemos que buscar otra fuente. La segunda teoría también es bastante vieja y nos habla de la Villa del Rosario en el Zulia. Y bueno, yo creo que, y como decía antes, tiene que ver con esos antecedentes. Recordemos que el estado Zulia es un estado que, sobre todo a partir del momento en que se empieza a convertir en la zona de salida de la producción cafetalera, allí hay muchas migraciones, hay migraciones muy importantes de distinta procedencia, tanto alemanes como italianos, etc. Y se habla de un supuesto italiano llamado Franco, que en algún momento empezó a hacer unas frituras también de trigo, aprovechando las excelencias del queso que ya se elaboraba en la zona. Habría también que profundizar esas fuentes, había que profundizar eso, y en todo caso allí conseguimos una relación también con los pastelitos tradicionales andinos. Y recordemos que el Zulia está muy conectado, es que ese es casi el mismo piso circuito geográfico, porque esa es la vía de salida de toda la producción merideña, es el sur del lago. Así llega la macarronada. La macarronada va de Mérida, que está en el libro de Tulio Febres Cordero, al sur del lago, y de ahí a Maracaibo, para hacer ahora un plato imposiblemente menos zuliano. Fíjate que me llama mucho la atención que en el libro de la señora Julie Coronil, ella habla de su mamá merideña, merideñísima, y habla como su mamá por allá por los años 20, no recuerdo exactamente el año, pero por allá por los años 20 su mamá hacía tequeños, y los menciona tequeños en Mérida. Entonces me parece que por allí hay ese circuito y ese corredor andino-zuliano es muy importante y nos abre pistas de investigación. Y la tercera hipótesis es la de los tequeños de los teques, que tiene que ver sobre todo con la existencia de una familia de origen mirandino, de origen propiamente tequeño, la familia Báez, que ha sido muy entrevistada, sobre todo en los últimos tiempos, y es muy bonito porque además es una familia de muchas mujeres que tiene que ver con las tías.
es una familia de muchas mujeres que simplemente les gustaba la cocina y que como había muchas niñas casaderas, tenían muchas meriendas, recibían muchos pretendientes y organizaban, cosas que sirvieran para celebrar las meriendas. Aperitivos y pasapalos. Exactamente. Entonces, allí está asociado y cómo poco a poco se fue generalizando ese bocado y se fue conociendo, y por supuesto allí entran ya otras vías de comunicación. Entonces entra el tren del encanto, entra que ya se empezó a conocer en todos los teques esa cosa tan deliciosa que hacían las baes y que servían, y ya empezó a aparecer en numerosas fiestas. Y bueno, por esa vía se habla de que se empezó a difundir, en este caso, de regreso de los teques hacia Caracas. Yo creo que ninguna de las tres hipótesis excluye las otras. Yo creo que ninguna de las tres, yo creo que tienen muchos puntos de encuentro. Yo creo que habría que precisar más la cosa histórica, y fíjate que la manera como la he contado hoy va a lo más antiguo. Porque me parece que hay que comenzar revisando y profundizando más en eso. Y me da la impresión que la personalidad del tequeño tiene mucho que ver con el enrollamiento de la masa en el queso. Creo que ahí empieza el tequeño, y ese es el verdadero proceso de identidad. Es decir, las características específicas de esa masa que permita que sea crocantica, que sea sabrosa, que genere burbujita, que proteja al queso, pero permita que el queso haga esa maravillosa explosión cuando nos los metemos en boca. Las características del queso, cuáles fueron los primeros quesos, se habla, Lovera dice por allí en alguna fuente que probablemente se trabajó con los quesos que venían del lactuario Maracay. Bueno, y antes del lactuario Maracay, pues seguramente había otros quesos semiduros. Con más o menos las mismas características. Que eran los que se usaban. Entonces, la personalidad, la identidad del tequeño, yo creo que es eso. El tipo de masa, el punto de esa masa, el punto de ese queso, ese enrollado maravilloso. Creo que es fundamental. Y esa fisonomía que permita que todos lo agarremos con la mano, que nos los podamos comer y que cuando entre en boca explote ese sabor de queso delicioso. Karina, y entendiendo esta relación, esta historia, estas visiones de la historia del tequeño en Venezuela, encontramos también tequeños en otros países de América Latina, o preparaciones que ellos llaman tequeños, o llaman palitos de queso, pero que indudablemente están vinculados a nivel de ingredientes, de preparación y a lo mejor de ocasiones de consumo con el tequeño venezolano. Tú has tenido una oportunidad fabulosa, que es el trabajo del libro que acaba de publicar Fundación Bigot y Fundación BAT, y es conocer muy de cerca la cocina colombiana, la mesa, la alimentación, los sabores y la historia de la alimentación colombiana. Ellos tienen unos palitos de queso. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre estos palitos de queso? ¿Son como nuestros tequeños? ¿Se parecen? ¿Son distintos? ¿Cómo funcionan en la vida? Pues fíjate que aquí me apoyo un poco en lo que mi querida compañera del libro, Esther Sánchez, me comentaba. En primer lugar, en Colombia existe una cosa que se llama deditos de queso. Okay. Esos deditos de queso, según Esther, se dan sobre todo en las zonas costeñas. Es decir, no necesariamente están en todo el territorio colombiano, sino se consiguen con mayor facilidad en las zonas costeñas. Se hacen con un queso costeño y se envuelven en una masa hojaldrada. Son unos deditos pequeños, alrededor de unos 5 centímetros, que por supuesto se fríen y también se utilizan como botana, como pasapalo, en reuniones informales. Ella dice que es muy importante anotar
que estos deditos no se hacen en los hogares, no son de manufactura doméstica, sino que se compran. Y me refiere, Esther, que en los últimos 20, 30 años han llegado un poco lo que yo creo que es la incorporación de nuestros pequeños, que vienen ya congelados y que se han ido introduciendo en las fiestas y se han ido haciendo más populares. Indudablemente que todo lo que tiene que ver con las relaciones colombo-venezolanas, nosotros tenemos que ver que las gastronomías están llenas de viajes de ida y vuelta. Y esos viajes de ida y vuelta son muy antiguos, pero también son muy profundos, son muy intensos. Nuestras migraciones de colombianos hacia Venezuela y al revés son a lo largo de todo nuestro proceso histórico. Entonces no nos puede sorprender que haya preparaciones similares con nombres distintos o con los mismos nombres, y que de alguna manera nos asemejen. En todo caso, insisto, la personalidad de esos deditos de queso es distinta. Quizás ahora, con la cantidad de venezolanos y la cantidad de negocios que esos venezolanos están teniendo en diferentes lugares de Colombia, se comience ahora sí a exportar el tequeño del cual tú y yo estamos hablando hoy. Que tiene unas ocasiones de consumo, que va para la fiesta. Y que tiene esa relación directa con que no hay fiesta si no hay tequeño. Y ahora que hablamos de y además esto, hay una pasión. De esa pasión, porque con eso quiero que terminemos, Ocarina. Fíjate, hay otros nuestra tequeños. relación es apasionada con el tequeño. Nuestra relación es apasionada con el tequeño. No quiero dejar de mencionar los famosos tequeños limeños, que son hechos, es otra cosa, es una figura distinta, son hechos con masa de guantón, no necesariamente se rellenan con queso. Hay algunos que se rellenan con queso, no son enrolladitos, son aplastaditos, son como larguitos y aplastaditos. Se rellenan con carne, se rellenan con pescado, se rellenan incluso con vegetales, siempre están asociados a la salsa. Y lógicamente yo creo que no hay que ser demasiado perspicaz para pensar que están asociados a la cocina chifa y a la influencia chifa en el caso peruano. La pasión. Yo creo que la personalidad de nuestro tequeño es precisamente que se ha convertido en un elemento del regocijo, de la alegría, de la celebración, de la pasión. Cuando nosotros, esa famosa frase, no hay fiesta sin tequeño, yo creo que nos hace sentir a todos, nos hace sentir parte de la misma fiesta. Hay un hermoso poema de Aquiles Nazoa en el cual dice que a él no le da pena comerse todos los tequeños que haya en la bandeja. No hay nadie que desperdicie, que vea que le pasa el mesonero por al lado con la bandeja de tequeño y que lo deje. Todos metemos mano, así tengamos otro en la otra mano. Y de repente nos damos cuenta que andamos con 2 tequeños en la mano. Y creo que sí, que hay un elemento de pasión y de identidad y de reconocimiento, y esas funciones, esa ritualidad del tequeño le da a nuestra relación con el tequeño un contenido particular. Y creo que eso es lo que tiene que ver con la identidad, eso es lo que tiene que ver con la memoria, eso es lo que tiene que ver con la cantidad de procesos que a nosotros se nos despiertan cuando simplemente nos pega el olor, el aroma, o sentimos el ruido del caldero en donde se está friendo. Entonces, creo que allí radica el peso identitario de nuestro tequeño, y ahí radica esa relación tan emblemática que tenemos con él. Vale, muchísimas gracias, Ocarina. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Se nos quedan 1000 cosas en el tintero. Bueno, pero mira, hay que seguir trabajando, y yo espero que sigamos
cuando podamos ir a las hemerotecas, revisando, investigando y que esta historia la pongamos más completa y más convincente también. Así es. Indudablemente estas palabras de Ocarina Castillo iluminan mucho de la posibilidad para entender nuestra relación con el tequeño. Es una relación apasionada y por eso creo que defendemos tanto que es venezolano, en lugar de buscar puntos de referencia y de convivencia con otros países que tienen el tequeño. Seguimos así celebrando los 25 años de Tequeños Las Tías.